Fases de aprendizaje. Los contenidos de aprendizaje en la estructura curricular del Plan de Estudios 2022 se organizan por las siguientes fases. Fase 1. Educación inicial. Fase 2. Educación preescolar. Fase 3. Primero y segundo grados de educación primaria. Fase 4. Tercer y cuarto grados de educación primaria. Fase 5. Quinto y sexto grados de educación primaria. Fase 6. Primero, segundo y tercer grados de educación secundaria. Las fases de aprendizaje ponen la atención en la continuidad del proceso educativo a lo largo de la educación básica, en concordancia con el desarrollo de aprendizaje de las y los estudiantes en su complejidad y especificidad. El establecimiento de fases de aprendizaje abre las siguientes perspectivas. Centrar la educación básica de inicial a secundaria en los procesos formativos en concordancia con el desarrollo de aprendizaje de las y los estudiantes. Ofrecer a las y los estudiantes mayores posibilidades para consolidar, aplicar, integrar, modificar, profundizar, construir o acceder a nuevos saberes. Priorizar la planeación, seguimiento y evaluación del trabajo entre docentes a lo largo del tiempo, con la finalidad de realizar cambios o ajustes conforme avance el estudiantado. En consecuencia, favorecer el desarrollo de capacidades y apropiación de saberes que permitan a las y los estudiantes continuar con su trayectoria escolar. Promover una perspectiva amplia e integral a través de planteamientos que den sentido, comprender, explicar y aplicar los saberes, procedimientos y valores de diversos campos. En esta perspectiva, los contenidos dejan de responder a una especialización progresiva por asignaturas y se articulan a situaciones que son relevantes para el individuo y la comunidad a partir de puntos de conexión que son comunes entre las disciplinas que integran cada campo. Son el camino para reflexionar, comprender, plantear interrogantes y encontrar soluciones a problemas o situaciones que resulten del interés para la comunidad, como el cambio climático, la protección del medio ambiente, la interrelación de la diversidad sexual, cultural, social y de capacidades de todos los mexicanos y mexicanas, así como el cuidado del cuerpo humano y de la salud, la igualdad entre hombres y mujeres y participación ciudadana conforme a principios y valores que garanticen el bienestar colectivo y cuestionen situaciones de violencia y discriminación, entre otros más. Es importante resaltar que los contenidos deben contemplarse como un todo y así debe ser su lectura. De este modo se permite identificar el orden y jerarquía que mejor responda a las necesidades e interés de cada comunidad. De igual forma, se debe subrayar que el cambio a campos formativos y fases es de orden pedagógico didáctico y no afecta a los tipos de contratación. Esto es, se respetan los aspectos laborales de las maestras y los maestros, además de que conforme lo señalado a los artículos 37 de la Ley General de Educación, se mantiene la organización de los 4 niveles educativos, inicial, preescolar, primaria y secundaria, con sus respectivos servicios a saber. 1. Inicial escolarizada y no escolarizada. 2. Preescolar general, indígena y comunitario. 3. Primaria general, indígena y comunitaria. 4. Secundaria, entre las que se encuentran las general, técnica, comunitaria o las modalidades regionales autorizadas por la Secretaría. 5. Secundaria para trabajadores. 6. Telesecundaria. La formación escolar de las niñas, niños y adolescentes desde los 0 a los 15 años de edad se cursa a lo largo de 13 grados, distribuidos en 4 niveles educativos. Educación inicial, de 0 a 2 años 11 meses. 3 grados de educación preescolar, 6 de educación primaria y 3 de educación secundaria. Estos niveles a su vez se han dividido en 6 fases, como se muestra en el siguiente esquema. Fase inicial, de 0 a 3 años,
corresponde la fase 1. Preescolar, primero, segundo y tercer grado corresponden a la fase 2. Primaria, se divide en 3 fases. La fase 3, que corresponde a primero y segundo año, la fase 4, que corresponde a tercer y cuarto grado, y la fase 5, que corresponde a quinto y sexto grado. Por último, tenemos secundaria, que corresponde a la fase 6 y serían primero, segundo y tercer año. Cada una de estas fases tiene una jornada mínima diaria a considerar. En el caso de inicial es de 7 horas para los centros de atención infantil. Para preescolar establecen 3 horas. En educación primaria son 4.5 horas y finalmente en secundaria 7 horas. Esto representa que en educación inicial y secundaria se cuente con un mínimo de 1.400 horas lectivas anuales. En educación preescolar 600 horas y en primaria 900. De este modo, los periodos lectivos que corresponden para preescolar de la siguiente manera. Periodos lectivos. Fase 2. Preescolar, jornada regular. En preescolar contamos con un total de 600 horas lectivas anuales, divididas en 4 campos formativos, de los cuales lenguajes y del humano y lo comunitario cuentan con un mínimo de 150 horas anuales y un máximo de 180, mientras que saberes, tecnologías y ambiente y ética, naturaleza y sociedad cuentan con un mínimo de 120 horas anuales y un máximo de 150 horas. Por su parte, contamos con un mínimo de 15 horas semanales, de las cuales lenguajes y del humano y lo comunitario cuentan con un mínimo de 3.75 horas y un máximo de 4.5 horas, mientras que saberes, tecnologías y ambiente y ética, naturaleza y sociedad cuentan con un mínimo de 3 horas y un máximo de 3.75 horas semanales. Para el caso particular de preescolar y primaria, las y los docentes deben adecuar el tiempo de los periodos lectivos de cada campo formativo conforme a las necesidades y características de su grupo, ejerciendo su autonomía, pues son quienes mejor conocen a sus estudiantes y son quienes mejor podrían decidir la forma de trabajo adecuada, de tal manera que se garantice el trabajo de los 4 campos formativos durante la semana y se cumpla la totalidad de periodos lectivos del ciclo escolar. Periodos lectivos. Fase 3. Primer y segundo grado de primaria. Jornada regular. Para la fase 3 contamos con un total de 900 horas lectivas al año, dividida en 4 campos formativos, de los cuales lenguajes cuenta con un mínimo de 270 horas anuales y un máximo de 330 horas anuales. Para los otros 3 campos, que son saberes, tecnologías y ambiente, ética, naturaleza y sociedad, y del humano y lo comunitario, contamos con un mínimo de 180 horas lectivas al año y un máximo de 220. Por otro lado, contamos con un mínimo de 22.5 horas semanales, de las cuales lenguajes cuenta con 6.5 horas a la semana como mínimo y como máximo 8.5 horas, mientras que los otros 3 campos cuentan con un mínimo de 4.5 horas y un máximo de 5.5 horas a la semana. Periodos lectivos. Fase 4 y 5. Tercero, cuarto, quinto y sexto grado de primaria. Jornada regular. Para estas 2 fases contamos con un total de 900 horas, divididas en 4 campos formativos. En este caso podemos notar que a todos los campos se le dan la misma cantidad de horas lectivas, siendo un mínimo de 200 horas anuales y un máximo
de 250 horas, mientras que a la semana contamos con un total de 22.5 horas, dando como mínimo 5 horas semanales y un máximo de 6.5 horas por campo formativo.